Tanto en el problema de investigación como en la hipótesis, tenemos presentes elementos centrales a los que llamamos variables. Hemos hablado mucho de las variables, pero todavía no lo hemos conceptualizado ni definido. Así que es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cuál es el concepto de variable? Una variable son las características, atributos, propiedades o cualidades que un fenómeno puede tomar en dos o más estados, grados o varios valores. Específicamente, la variable es aquello que vamos a observar del objeto de estudio. Ejemplos de variables. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de una familia. Es variable en el sentido que puede ser clase alta, clase media, clase baja. El sexo, que puede ser femenino o masculino. El estado civil, una persona puede ser casada, soltera, divorciada, viuda. Los niveles de satisfacción de un alumno, que generalmente se miden del 1 al 5. El rendimiento escolar, que generalmente se mide del 1 al 10. Todos estos ejemplos son variables justamente porque, como hemos dicho, pueden tomar diferentes estados, grados o valores, a los cuales nosotros podemos medir en nuestro objeto de estudio bajo ciertas circunstancias. Existen tipos de variables que se dividen según su naturaleza y por su relación de dependencia. Respecto a su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Ya vamos a explicarlo bien a través de ejemplos. Y por su relación de dependencia, las variables pueden ser independientes o dependientes. Veamos las variables cuantitativas. Aquellas que son medibles y tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, veamos la siguiente hipótesis para poder determinar las variables. El rendimiento escolar, esta hipótesis dice lo siguiente: el rendimiento escolar de los niños limpiavidrios del barrio General Paz del año 2020 varía de acuerdo a las horas trabajadas semanalmente. A mayor horas de trabajo, mayor rendimiento escolar. Bueno, primero tenemos que poder reconocer dentro de la hipótesis cuáles son las variables. En este caso, va a ser horas de trabajo, una variable, y rendimiento escolar, otra variable. ¿Por qué decimos que estas dos variables son cuantitativas? Porque son medibles y jerarquizables. Las horas de trabajo yo las puedo medir, de 1 a 24. ¿Cuánto tiempo trabaja este niño? Y va a ser, y también las puedo jerarquizar. Es decir, no va a ser lo mismo si trabaja 2 horas, 4 horas, 5 horas, 18 horas. Puedo jerarquizarlas entre pocas horas de trabajo o muchas horas de trabajo. El rendimiento escolar, con el rendimiento escolar pasa exactamente lo mismo. Yo lo voy a medir del 1 al 10 y además puedo jerarquizarlo, es decir, no va a ser lo mismo un alumno que tiene como promedio un 3, es decir, que puedo jerarquizarlo como un mal alumno, que aquel que tiene un rendimiento de 8 o 10, que puedo, digamos, jerarquizarlo frente también al mal rendimiento. Por otro lado, tenemos las variables cualitativas, aquellas que no tienen un orden jerárquico y no son medibles porque la intención va a ser describirlas. Vamos a ver el caso de esta hipótesis, que dice lo siguiente: existen múltiples factores que determinan la deserción escolar en los niños limpiavidrios de Barrio General Paz. Entre ellos, conectividad y acompañamiento familiar. ¿Cuáles son las dos variables que podemos ver acá? Conectividad y acompañamiento familiar. Estas dos cosas no las voy a poder medir ni jerarquizar, pero sí las voy a poder describir. Voy a poder describir qué es lo que implica que un niño tenga conectividad y qué es lo que implica que un niño tenga acompañamiento familiar y cómo esto influye en la deserción escolar de los niños limpiavidrios.
Y finalmente tenemos también lo que son las variables dependientes y variables independientes. Las independientes son las que la que explica y condiciona o determina el cambio de la variable dependiente. Y las dependientes es la que se explica en función de otro elemento, es decir, las que son provocadas por otro elemento. Veamos este ejemplo de hipótesis. El rendimiento escolar de los niños limpiavidrios de Barrio General Paz varía de acuerdo a las horas trabajadas semanalmente. A mayor horas de trabajo, menor rendimiento escolar. Acá tenemos dos variables, horas trabajadas y rendimiento escolar. Y dependiendo de las horas de trabajo, va a ser el rendimiento escolar del alumno. Por lo tanto, las horas de trabajo es la variable independiente que está asociada a la variable rendimiento escolar, que va a ser la variable dependiente. El rendimiento escolar va a depender de las horas trabajadas de los niños limpiavidrios. ¿Cuáles son las características de las variables? Uno, deben ser mínimamente dos variaciones. Deben tener mínimamente dos variaciones. Es decir, supongamos edad. Bueno, no sé, será entre 1 a 120 las variaciones. Rendimiento escolar será del 1 al 10. Estado civil, 4, 5 podríamos llegar a tener. Es decir, deben tener o ofrecer mínimamente dos variables, bueno o malo, etc. Deben ser mutuamente excluyentes. Es decir, o es femenino o es masculino, o es niño o es adolescente o es adulto, o es viudo o es divorciado, deben ser mutuamente excluyentes, no se pueden chocar entre sí. Si encontramos algún híbrido, entonces debemos generar una nueva variable para eso. Y finalmente deben describirse y categorizarse con precisión. Parte del trabajo de investigación es que podamos describir y categorizar con precisión las variables. Y acá vamos a una tarea muy importante respecto a las variables, que es la descripción, operacionalización y categorización de las variables. Inicialmente veamos lo que es la conceptualización de la variable. Cada variable debe ser definida. Y para eso voy a usar el marco teórico que inicialmente elegí para mi trabajo de investigación. En este caso, que hemos trabajado con el ejemplo de los niños limpiavidrios y su rendimiento escolar, por ejemplo, la variable rendimiento escolar va a ser, acá yo he traído, definida a través del diccionario y el Ministerio de Educación. Fíjense, rendimiento escolar. Renata lo define como el nivel de conocimiento resultado de un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde la persona asiste, participa y es evaluado numéricamente en alguna disciplina. Según el Ministerio de Educación, en Argentina, el rendimiento en el 2020 es evaluado por la asistencia de clases a través de Zoom y la entrega de trabajos prácticos por mí. Fíjense que acá está conceptualizada cuál es la variable rendimiento escolar. Cuando yo digo rendimiento escolar, ¿a qué me refiero? Y justamente en esta definición va a ser a un proceso de enseñanza que consiste en tres prácticas: asistencia, participación y evaluación. He conceptualizado la variable rendimiento escolar. El rendimiento escolar voy a tener que caracterizarla para poder observarla. Y en este caso, y para eso es necesario que yo pueda descubrir dentro de la variable los indicadores.
que ya fueron planteados de alguna manera en la conceptualización de la variable. En este caso, la variable es definida o va a poder ser observada a través de la asistencia a clases del alumno, la entrega de trabajos prácticos del alumno y el puntaje que obtenga con la evaluación que le hagan. Y por último, la operacionalización de la variable, es decir, cómo voy a medirla y categorizarla. En este caso, yo puse como ejemplo que el rendimiento escolar podría medirse como óptimo o categorizarla como óptimo, regular e insuficiente. Y dentro de cada categoría, ¿cómo voy a medirla? Es decir, va a ser óptimo el rendimiento si la asistencia en clases supera el 70% y la entrega de trabajos también supera al 70%. Va a ser regular si tiene una asistencia entre el 40 y el 70 y entrega de trabajos prácticos entre el 40 y 70 y va a tener un rendimiento, voy a categorizar el rendimiento de ese alumno como insuficiente si al medirla la asistencia de clases es inferior al 40%, al igual que la entrega de trabajos prácticos. Por lo tanto, la variable no solamente la tengo que reconocer dentro de mi problema de investigación y la formulación de la hipótesis, sino que además tengo que conceptualizarla, encontrar en ella los indicadores, que es aquellos puntos con los que voy a poder observarla, qué es lo que quiero observar en sí de la variable, y finalmente, cómo voy a categorizarla y medirla.